Hola, mi nombre es Marcelo Guerra, estudiante de INACAP en la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz, y a continuación voy a presentar el proyecto sobre cómo la energía térmica es convertida a trabajo mecánico. Bueno, y como descripción de la problemática a abordar en este proyecto, para ponernos en contexto, la operación del motor a combustión requiere entender la eficiencia de la conversión de energía y las tensiones mecánicas que soporta la estructura. Como consecuencia, gran parte de la energía química del combustible se pierde como calor, o sea, energía térmica no convertida, resultando en una eficiencia mecánica promedio baja, típicamente entre el 20 y 45% y una alta emisión de gases contaminantes. De igual manera, tenemos la necesidad en este proyecto de comprender y modelar el ciclo termodinámico y sus pérdidas para desarrollar una estrategia de optimización, como puede ser mejorar la relación de compresión. Y el objetivo general de este proyecto es analizar los principios de la termodinámica y la mecánica que rigen el funcionamiento del motor a combustión para calcular el trabajo neto producido y evaluar la eficiencia de la conversión de energía. Y las preguntas a responder, las preguntas de investigación, en primer lugar, es cómo se calcula el trabajo neto producido por la fuerza de expansión de los gases sobre el pistón en un ciclo de motor ideal. En segundo lugar, qué leyes de Newton rigen el movimiento alternativo del pistón y el movimiento rotatorio del cigüeñal. Después tenemos la siguiente pregunta y es ¿cuál es la eficiencia térmica máxima teórica de un motor y cómo se relaciona esto con el calor disipado según la segunda ley de la termodinámica? Y por último, ¿cómo influyen las fuerzas de fricción y la inercia de los componentes, el pistón o la biela de los componentes internos del motor, en la potencia mecánica final transmitida a la salida? De igual manera, este proyecto es un aporte para la física mecánica, ya que permite aplicar conceptos fundamentales como el trabajo y energía y la cinemática de cuerpos rígidos en un sistema complejo como es el motor de combustión interna. También tiene una relevancia técnica que es esencial para la ingeniería automotriz, ya que el entendimiento del ciclo del trabajo y análisis de fuerza es clave para el diseño y la durabilidad de motores. También una viabilidad, ya que se puede modelar un ciclo ideal utilizando ecuaciones de estado y analizar la mecánica del movimiento a partir de datos conocidos del motor, como es la carrera, diámetro y relación de compresión. Este proyecto se llevó a cabo consultando varias fuentes, ya la mayoría de la información sí fue sacada de internet, destacando entre los resultados los siguientes artículos: unos libros de termodinámica aplicada, fundamentos de la termodinámica y el modelamiento del ciclo Otto y Diesel, textos especializados en la termodinámica aplicada directamente de los MSI, también artículos científicos y documentos técnicos, documentos para la caracterización teórica del ciclo Otto, también artículos que detallan la aplicación dinámica y la primera ley de la termodinámica, y también una asesoría de un docente de INACAP, el profesor Felipe Fres, quien tuvo la asesoría o sea, quien nos otorgó la asesoría de la modelación matemática del sistema Biela, de cómo funciona también los componentes internos del motor. Bueno, la maqueta de este proyecto consiste en una imagen que detalla los componentes internos y el funcionamiento, cómo gira y cómo otorga la fuerza y el movimiento de torque, en qué momento lo realiza. El enfoque de la maqueta es mostrar la interacción de la fuerza y movimiento de los componentes dentro del motor de un automóvil, destacando los puntos claves como es el mecanismo de la biela, que actúa como tipo manivela, y cómo el impulso de la explosión actúa como una fuerza lineal y convierte en un momento de torsión, o mejor dicho, torque, en el cigüeñal. Bueno, aquí en la primera imagen podemos ver los componentes internos del motor. En primer lugar tenemos la válvula de admisión, que en el motor ciclo Otto bencinero es la encargada de suministrar a la cámara de combustión o dentro del cilindro la mezcla aire-combustible, seguido de la válvula de escape que expulsa estos gases al ser comprimidos por el pistón, que lo podemos ver igual aquí en la imagen. Seguido se ve destacado en rojo lo que es la biela, y por último el cigüeñal, y después el volante de inercia, que es encargado de transmitir todo este movimiento interno hacia afuera. Aquí en la segunda imagen podemos ver los cuatro tiempos. En primer lugar la admisión, segundo la compresión, el tercero la explosión o expansión,
Y por último, el escape, ya que en nuestro proyecto se trata de la conversión de energía térmica a trabajo mecánico. Nos basamos en el tercer ciclo de expansión o explosión, en donde, esa explosión o ese trabajo eh, hace bajar el pistón hacia abajo y la biela hace como le hace un torque al cigüeñal haciéndolo girar, y ese es el movimiento que se transmite hacia afuera por el volante de inercia. ¿Y qué conceptos de física se aplican en los componentes que acabamos de ver, estos componentes internos del motor? En primer lugar, vemos la dinámica lineal que actúa sobre el pistón y la biela. Ya la fuerza explosiva de los gases sobre el pistón genera una aceleración regida por la segunda ley de Newton, y esta fuerza debe vencer la inercia de los componentes en movimiento alternativo, el pistón y la biela. En segundo lugar, vemos una dinámica rotacional que actúa sobre el cigüeñal. El mecanismo de la biela convierte la fuerza lineal del pistón en un momento de torsión o torque en el cigüeñal, y este torque es lo que produce el trabajo rotacional y la potencia final del motor. Y por último, también se puede ver un cálculo de torque en los componentes de la manivela, o sea, de la biela. También se ve el concepto de trabajo y energía. Se ve trabajo positivo en la carrera de expansión, que se produce cuando el pistón es empujado, y sea la energía térmica se convierte en trabajo. También se ve un trabajo negativo en la carrera de compresión o en el ciclo de compresión. El cigüeñal realiza trabajos sobre el gas para comprimirlo. El trabajo neto es la diferencia de estos trabajos y se representa la energía mecánica útil generada por ciclo. Igual se ve una eficiencia térmica que mide qué tan bien se convierte el calor suministrado en trabajo mecánico. Y esta eficiencia, sí, eso sí, está limitada por la relación de compresión y el ciclo termodinámico del ciclo Otto. Aquí a continuación podemos ver un cálculo de eficiencia térmica. Es un ejemplo de la eficiencia térmica de un motor. Este cálculo utiliza la termodinámica y el cálculo de potencias para determinar el límite de rendimiento del motor y responde la pregunta: ¿cuánta energía de calor se convierte en trabajo? Aquí podemos ver la fórmula para este cálculo, y para nuestro motor la RC o la relación de compresión sería de 9,5, y el índice adiabático, que está aquí por la letra K, sería igual a 1,4. Entonces reemplazamos estos datos y nos daría un resultado de 0,593, que llevado a porcentaje es un 59,3%. Como conclusión física, idealmente este motor solo podría convertir el 59,3% de la energía térmica del combustible en trabajo. El 40,7% restante se perdería como calor residual, ya sea en el escape y refrigeración, cumpliendo con la segunda ley de la termodinámica, que nunca alcanzará el 100%. Aquí a continuación también podemos ver un cálculo de potencia mecánica generada, y este cálculo utiliza la dinámica de rotación para determinar el trabajo realizado por la unidad de tiempo y responde a la pregunta: ¿cuánto trabajo mecánico útil se produce? Al costado podemos ver la fórmula para realizar este cálculo, y decimos que nuestro motor tiene una velocidad de operación de 3000 RPM y un torque medido de 150 Nm. Entonces, al reemplazar estos datos, nos daría como resultado 47,124. De conclusión física es que a 3000 RPM el motor está realizando un trabajo a un ritmo de 47,124 joules por segundo. Este valor de potencia demuestra cómo la dinámica rotacional cuantifica la capacidad del motor para generar trabajo útil a partir de la energía de la combustión. Aquí en la siguiente tabla también podemos ver los conceptos de física que abordan las siguientes preguntas: de cómo se calcula el trabajo neto, qué leyes rigen el movimiento y cuál es la eficiencia máxima y cómo influye la fricción. Bueno, y como reflexión del proyecto y mejoras, el motor de combustión es una aplicación práctica del principio de conservación de la energía, donde la energía potencial química del combustible se transforma en energía térmica, en combustión, y finalmente en energía cinética de rotación, o sea, en trabajo mecánico. La principal oportunidad de mejora es reducir las pérdidas por calor, que puede ser aumentando la relación de compresión, y las pérdidas por fricción, mejorando la lubricación y diseño de los materiales, lo que implica un diseño mecánico más avanzado. También como reflexión,
existe un límite termodinámico o una ineficiencia, a pesar de que la eficiencia ideal teórica calculada anteriormente fue en 59,3% para un ciclo Otto. La eficiencia térmica real de un motor de gasolina se sitúa alrededor del 30-25%, siendo aún menor. Esto confirma que el 40% de la energía potencial del combustible se pierde como calor residual, entre escape y refrigeración, antes de producir cualquier trabajo, validando la restricción de la segunda ley de la termodinámica, ya que nuestro principal desafío del proyecto no era la producción de fuerza, sino la gestión de la energía no convertida. Tenemos también pérdidas mecánicas por fricción, y el trabajo mecánico generado por la explosión es significativamente mayor que el trabajo neto. Se estima que el 5 y el 10% de potencia total, o nuestros 47,12 kW teóricos, se consumen internamente para vencer la fricción de las piezas como es el pistón, anillos y cojinete. Esto valida que las fuerzas de fricción, que es un concepto de la física mecánica, impactan directamente en el resultado final del motor, disminuyendo la potencia real entregada. Bueno, y como áreas a mejorar, en primer lugar la pérdida térmica. La solución sería implementar una recuperación de calor de escape, como existe ya en la válvula EGR, o usar materiales cerámicos en la cámara de combustión. Esto tendría un impacto que podría recuperar entre un 5 y 10% de calor de escape, elevando la eficiencia total, utilizando los conceptos físicos de la termodinámica y transferencia de calor. La otra área a mejorar es la pérdida mecánica, que la solución sería reducir masa de los componentes utilizando pistones de aluminio de alta resistencia y mejorar la lubricación o utilizando aceites de baja viscosidad. Esto tendría un impacto reduciendo las fuerzas inerciales y la fricción, recuperando hasta 3 kW de potencia, utilizando los conceptos físicos de dinámica y trabajo y energía. Y por último, un diseño del ciclo. Implementar relaciones de compresión variables, como lo utiliza el ciclo Atkinson. Esto mejoraría la eficiencia a bajas cargas utilizando los conceptos físicos de termodinámica y mecánica aplicada. Bueno, y este proyecto tiene relación con más asignaturas. En primer lugar, en la física mecánica, ya con el análisis cinemático y dinámico del sistema de la biela. También con análisis de material automotrices para los cálculos de la presión máxima y las fuerzas inerciales del pistón. Son importantes para seleccionar los materiales adecuados que soporten la fatiga mecánica y las altas temperaturas. Y por último lugar, el sistema de termofluidos del automóvil, donde la gestión del calor disipado es vital para el diseño de sistemas de refrigeración eficientes, evitando las fallas del motor, ya que en este proyecto no abordamos ese tema, pero sí existen ductos de refrigeración internos en el motor que evitan que éste falle y se sobrecaliente. También la complejidad del motor requiere herramientas que superen el cálculo manual, utilizando herramientas como por ejemplo MATLAB y Python, que esto se aplicaría para la modelación numérica del ciclo ideal, y esto nos permitiría resolver ecuaciones diferenciales de estado y calcular la integral del trabajo con alta precisión para diferentes relaciones de compresión. También otros software que serían de simulación de esfuerzos y tensiones y movimiento permitiría analizar las fuerzas inerciales y el balanceo de masas y visualizar la distribución de esfuerzos del cigüeñal bajo carga. También hojas de cálculo, ya sea Excel o GeoGebra, para el cálculo de balance energético y eficiencia, utilizadas para ordenar datos experimentales y comparar la eficiencia real y ideal del motor. Y como resultado y conclusiones, tuvimos el aprendizaje de que el estudio del motor de combustión interna muestra una gran relación entre la termodinámica por parte del calor y la física mecánica por parte del trabajo para generar el movimiento. Como reflexión, la pérdida de eficiencia es inevitable y se debe tanto a las leyes termodinámicas del calor residual como a factores mecánicos, la fricción o inercia. La posible mejora es que se puede mejorar la eficiencia reduciendo la masa de los componentes para tener mejor inercia o mejorando la lubricación para tener menor fricción.